A ver, bien. Bueno, ahí estuvimos haciendo un repasito antes con Cristian del tema de las interfaces. Pero vamos a hacer un repaso rápido de los comparadores, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda de eso? Ahí está. No es complicado, pero después se empieza a combinar con otras cosas y por ahí lo complica. Vamos a hacer una clase. Profe, una aclaración que ahora me estoy dando cuenta. Yo el viernes estoy dando clases en la técnica 3 acá en Necochea, Sí, pero el horario mío es de 6 a 8. Son 2 ajá, horitas que tengo que dar. Así que yo tendría que dar y salir, bueno, rajar directamente. bueno. Yo llegaré en media hora. No lo armamos todavía, Ah, pero o sea, ¿en qué horario es? salvo que arranquemos a las 5, si todos pueden arrancar en punto, arrancamos temprano. No sé, si hay alguien que llega tarde normalmente. Sí, si no aviso allá y bueno, falto. Y porque es. Eh, claro, arrancamos a las 17, ¿sí? ¿Alguno tiene problema de arrancar a las 5, 5 y 5, 5 y 10, como hoy? Bueno, después le preguntamos bueno, no sé quién falta. Las chicas. Avisamos que arrancamos a las 5, así tenés una hora. Sí, en una hora lo deberías poder hacer. Dale, joya, joya. Si no, te llevas el teléfono y lo vas haciendo en el auto. Sí, ¿no? En el colectivo. En el Todavía no colectivo, tengo auto. en el colectivo, bueno, mejor, ¿no? Si no, se complicado. Iba en bici, ¿viste? Hagámoslo más tarde, así le estamos la vida. Bueno, lo hacemos a las 5. Total, es lo mismo para nosotros. Bien. Iba a ser una clase sencilla para repasar lo de comparaciones. Private, vamos a ponerle nombre, apellido, private, entero, diferentes variantes y vamos a poner, bueno, esto no sé si lo voy a usar, pero vamos a agregarlo. Array voy a tener una persona. eh, Uy, qué poca imaginación que tengo hoy. Bueno, materias. Generar el constructor, apellido de dado y materias igual new playlist. Nada más. Una clase sencillita con 4 atributos, ¿sí? Puedo obtener los atributos, eh, agregarlos y vamos a hacer un... Yo quisiera saber quisiera que me liste todas las materias que cursó la persona esta, digamos. ¿Cómo lo tendría que hacer? Devolver una copia. Volver una copia, ¿sí?
pensé que acá lo que no estaría bien hacer un decán de materias, ¿sí? Porque ahí yo le estoy dando acceso directo a este arreglo y me lo podrían modificar, ¿sí? Eh, vamos a agregar un control como para que no sea solamente ahí agregar. Si, por ejemplo, si no la contiene, para no agregar repetidos, ¿sí? Si la materia ya no está en la lista, entonces lo agrego. ¿Sí? Entonces ahí hay un control sencillo, pero bueno, al menos me está garantizando que cuando agrego una materia no voy a tener repetidos en la lista de materias. Entonces, si yo hago esto, recuerden que le estoy dando un puntero directo a este array list, ¿sí? Y me podrían agregar una materia salteándose este control. ¿Se entiende eso? ¿Por qué no devolvemos directamente arreglos? Array list, perdón, o vectores. Entonces lo que hacemos normalmente, tenemos bueno, dos o más alternativas. Las más comunes son crear un nuevo array list y le paso como parámetro el, la lista de materias. Eso lo que hace es crear un array list nuevo y le copia los elementos, ¿sí? Los elementos que guarda no son una copia, ¿sí? Lo que es la copia es el array list. ¿Se entiende eso? No es una copia en profundidad. Otra alternativa sería decir, eh, la línea sería crear un array list nuevo, array list string, copia, array list, y capaz que no lo vieron, pero tienen un método que lo vamos a usar más adelante, un método que se llama adol, ¿sí? Que lo que hace es agregar en esta lista copia todos los elementos de una lista que yo le paso como parámetro. ¿Sí? El efecto de estas dos líneas es el mismo que hacer un arreglo nuevo y pasarle la lista de materias. ¿Se entiende? Son dos formas de crear una copia, formas fáciles de crear una copia del array. Entonces, de nuevo, estos métodos que devuelven la lista completa, en general no son necesarios, pero si son necesarios, como acá, que yo quisiera poder listar la lista de materias que cursó esta persona, o este alumno, podría tener este método asegurándome de devolver una copia y no devolver el acceso directo, ¿sí? No se apunta al atributo de la clase, sino una nueva que creas. La copia sería este arreglo que, bueno, acá no le puse nombre, ¿sí? En este caso sería la copia. Acá me falta entonces return copia. ¿Entiende, Kevin? Yo acá creo un array list nuevo, ¿sí? Entonces, este copia va a estar apuntando a una dirección de memoria nueva que va a almacenar un array list y le agrego los mismos elementos que tenía el array list original. Entonces, si la persona que me pidió esta lista de materias me agrega elementos, me lo va a agregar en la copia, no me lo va a agregar en el original. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Eh, entonces, lo que habíamos visto, vamos a hacer una clase de prueba. Eh, Podemos agregar una lista de personas, alumnos, y le vamos a ir agregando alumnos. Voy a crear en variables persona, Juan, igual new persona, Juan Pérez, y le tenía que pasar una edad. Vamos a poner Pérez, 23, eh, Gonzalo,
No, como aparece en el... Bien. Y a esto los voy a agregar a la lista. Punto, agregar Juan. Juan, agregamos a Juana. Agregamos a Gonzalo. Agregamos a Martín. Acá, alumnos. Pensé que el add agrega al final, me debería imprimir a los alumnos. Bueno, las personas no, lo voy a imprimir feo, ¿qué me faltó hacer? No, me corrió otra cosa. ¿Qué me falta hacer para que esto no lo imprima más lindo? En tu string, bien. Entonces, vamos a venir acá. Le vamos a decir enter tu string. Nombre, apellido y edad. ¿Sí? Bien, está. Fíjense, Juan Pérez, Juana Pérez, ¿sí? En el orden de inserción. Bueno, lo que vimos en la clase anterior es, bueno, cómo hacemos para ordenar de forma rápida esta lista. ¿Se acuerdan? ¿Qué clase o qué entidad teníamos en Java que me permitía que yo después pueda ordenarlo fácilmente a los objetos? A cualquier tipo de objeto. ¿El implementado comparable? El elemento comparable lo habíamos hecho nosotros, ¿sí? ¿Se acuerdan? Collection sort. Ah, allá dijo Kevin Collection. Claro, la clase, perdón, el método de ordenamiento está implementado acá, en la clase collections, sí, con S, porque fíjense que hay otra que es collection, esta clase collections, sort, ¿sí? Fíjense que el método sort recibe una lista, ¿sí? Por ahora estamos viendo este, después vamos a ver el otro, recibe una lista. Pero si yo le paso la lista esta de alumnos, no me deja. ¿Qué me está diciendo? Me dice que, miren acá, que la persona no es comparable. ¿Y qué quería decir esto? Que no sea comparable. ¿Que no implementa el método? Que no implementa el método necesario que este método estático sort usa para ordenar los elementos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacía yo eh, para que este método funcione? Tenés que implementar la interfaz. ¿Sí? ¿Quién implementa la interfaz? ¿Esta clase test? ¿La lista? ¿El ArrayList? ¿O la persona? ¿Quién es el que tiene que implementar la interfaz comparable? Persona. Claro, el objeto que yo quiero que sepa compararse. ¿Sí? Nosotros la clase pasada lo hicimos con strings. Habíamos creado, a ver si lo tengo por acá, prueba comparable. Nosotros habíamos agregado strings, ¿sí? Y después le decíamos collection sort, fíjense, a esta lista de nombres. Y acá no hicimos nada. ¿Por qué? Porque el string es una clase de Java que ya implementa la interfaz comparable. Entonces, si yo quiero ordenar strings, no tengo que hacer nada. Ahora, si yo quiero ordenar cualquier objeto o cualquier clase que yo cree, ¿sí? Y quiero que pueda poder ordenarse, tenemos que hacer que esa clase implemente la interfaz comparable. ¿Cómo se hacía? Simplemente agregábamos acá. Una pregunta, profe. Cuando vos escribís .sort, ¿te aparecen otras formas de sortear? Porque no llegué a verlo, por eso. No, el método que usa es uno solo. ¿Sí? ¿Que sortea de menor a mayor? Sí, ordena. No, en realidad ordena de Ordena, acuerdo claro. a cómo vos implementes la interfaz. ¿Sí? En el caso de los strings es de alfabéticamente ascendente. Claro, eso, si era ascendente, esa era la pregunta. Si era En el caso de los descendente, strings, decreciente. en el caso de los strings es ascendente. Ahora, en Bien. el caso de la persona voy a decidir yo cómo quiero que la ordene. Si yo la quiero que las ordene por apellido descendente, ¿sí? Se van a ordenar descendentemente. Podemos hacer eso si quieren. La clase persona, entonces, para indicar que implementa la interfaz comparable, acuérdense que para implementar cualquier interfaz se ponía la palabra clave implements,
y después, bueno, en este caso el nombre de la interfaz, comparable. En el caso de comparable, yo le podría, bueno, vamos a dejarlo así. Si yo no le pongo el tipo de parámetro, ¿sí? Y le digo, bueno, implementa el método que me falta, que se llamaba compareTo, fíjense que me voy a recibir un object, ¿sí? El problema que me causa esto es lo que me pasaba con el equals, que yo acá voy a tener que hacer castings, ¿sí? Para poder acceder a los elementos del objeto eh, por el que voy a comparar. Entonces, siempre me conviene, para evitarme tener que hacer los castings, que me pueden generar errores en tiempo de ejecución, ¿sí? A esto parametrizarlo y decirle que voy a comparar personas. ¿Sí? Voy a comparar persona. Entonces, ya acá, ahora le puedo decir que recibo una persona. ¿Sí? Que voy a comparar personas con personas, no con cualquier objeto. Y ahí ya, al ser una persona, este objeto que recibe, la persona, no me hace falta hacer ningún casting. Directamente yo le digo, le puedo pedir los objetos, perdón, le puedo mandar los mensajes, pedirle los métodos que quiera, ¿sí? Por los que yo quiera comparar. Por ejemplo, entonces vamos a decir que lo vamos a comparar por apellido de forma descendente. Para contestar lo que decía Gustavo de cómo se ordenan. Se ordenan como el elemento decide que se ordene. En realidad, como el elemento decide que se compara con otro elemento. ¿Sí? El sort lo único que hace después es ir haciendo creo que hace burbujeo, si no me acuerdo mal, hace el método de burbujeo, ¿sí? Y a cada par de objetos le va a decir, compárate uno con el otro, ¿sí? Y el que decide cuándo es menor o mayor es la persona, en este caso, ¿sí? El objeto que yo quiero comparar, no el algoritmo de ordenamiento. ¿Se entiende? Es lo que decimos siempre, le pasamos la pelota a otro objeto que se encargue de hacer el trabajo, ¿sí? Siempre que podamos. De esa forma nos quedan los métodos más concentrados en el lugar donde tienen que estar y más chiquitos. Entonces, primera cosa a notar, acuérdense que el compareTo es un entero, retorna un entero, no un booleano. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados con el equals que me devuelve un booleano, ¿sí? Porque dos objetos son iguales o no son iguales. Pero acá tenemos tres casos, tenemos menor, mayor o igual. Entonces, retornamos un 0 cuando son iguales, un número menor a 0 cuando el primer elemento es menor, y un número mayor a 0 cuando el primer elemento es mayor. ¿Sí? El primer elemento me refiero a this, sería, ¿no? Porque el otro es el que viene como parámetro. ¿Se entiende? Si this es menor que otra persona, voy a devolver un número negativo. Y si this es mayor que otra persona, voy a devolver un número positivo. Y iguales si son 0. En este caso, si yo quiero comparar por apellido, voy a decir this punto el apellido, ¿sí? Yo quiero descendentemente, dije, o sea que quiero que el this sea mayor que el otro. Mayor que otra persona, punto, get apellido. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo comparar con el mayor? Que me está dando un error ahí. A ver, piensen un poquito. Ahí estás devolviendo un boolean. Bueno, igual es un int, no está mal, pero Claro, primero el mayor me da un boolean. Y yo tengo que y, devolver un int. y ¿deberías devolver 1 o 0 o deberías devolver... Un número menor a 0, mayor a 0 o igual a 0. Dependiendo de cómo sean. Y tendrías que A ver, hacer entonces, vamos a un preguntar. if y Si otras cosas así. this punto apellido mayor, perdón, retorno -1, o -100, o menos lo que sea. ¿Sí? Algo negativo. No, perdón, si es mayor, algo positivo. ¿Sí? Si es menor, retorno -1. Y si no, retorna 0. Si no, bueno, acá me falta un else. Si no, retorno 0. Y ahí me quedó que devuelvo un entero, pero me sigue dando un error lo que está dentro del if. A ver si se dan cuenta por qué.
A Luis le está dando un ataque. No, lo estoy viendo y no. El get apellido, ¿cómo se obtiene? Acá no Get lo puedo apellido lo ver. vimos, lo hicimos acá. Sí, Get sí, sí, apellido. pero quería verlo. Retorna el apellido, nada más. El apellido es, ¿qué es el apellido? De tipo string. De tipo string. Entonces yo estoy comparando un string con el símbolo mayor que otro string. Ah, ahí está. Pero Ahí String ya está. no lo implementaba el compar tú. Bueno, pero sí. ¿Qué está pasando? Acuérdense que en Java el El mayor, el equal. menor, Ah, claro, tenés que esa, poner punto equals. Bueno, ahí lo bueno, O, ¿y cuál sería si quiero ver el caso de igual? ¿Sí? Sí, Luis, tomate una pastillita. No. Acuérdense que los símbolos menor, mayor, menos, ¿sí? El más, funcionan para tipos primitivos. ¿Sí? En este caso el string es un objeto. Entonces, en Java particularmente, ¿no? En otros lenguajes puede ser que sí. eh, el mayor no está sobrecargado para los objetos. No hay sobrecarga de operadores. Siempre tengo que mandar un mensaje a un objeto para que me devuelva un resultado. ¿Sí? Esto funciona solamente para tipos primitivos. Para int, para double, para boolean. Eh, entonces, yo tendría que mandar un mensaje. Entonces, sería esto punto algo. Equals podría ser, pero el equals me sirve para el caso de que sean iguales. Yo necesito saber si es mayor. Y Entonces, si es string, podrías comparar el largo, ¿no? ¿O mayor a qué? pero no sería alfabéticamente, si comparo el largo. Alfabéticamente. Claro. Ah, porque lo querés organizar de mayor a menor. Lo quiero de mayor a menor, o sea, de alfabéticamente Sí, descendente. alfanuméricamente sí, descendiente. Ahí Cristian había tirado una punta de qué había que hacer. ¿Quieres repetirlo, Cristian? No me acuerdo qué dije. Fue casualidad. Ahí Nicolás dice, compare to the string, claro. ¿Qué función, o sea, qué facilidad nos da Java para comparar objetos? Justamente lo mismo que estamos definiendo, que los objetos sean comparables. ¿Sí? Entonces, acuérdense de la clase pasada que la lista de strings me la supo ordenar. Entonces, si me la supo ordenar, quiere decir que esos strings son comparables. ¿Sí? El string ya implementa comparable. El tema es que lo implementa al revés, lo implementa ascendentemente. Entonces yo como quiero descendente, le cambio acá y le voy a decir, si el apellido, bueno, lo podría hacer más sencillo, lo voy a dejar así en 3 líneas para que se entienda mejor. Si el get apellido, comparar con la otra, correcto. Get apellido, comparar con la otra persona, get apellido, ¿cómo indico si es mayor? Si this es mayor que el otro. Uno no. Vamos a poner, bueno, igual a uno. ¿Sí? Si es igual a uno, ahí como dice Nicolás, yo quiero poner al revés. O sea, devuelvo menos uno. Claro, yo no tenía que decir nada y lo seguíamos haciendo ascendente. Ahí lo hicimos más complicado. Pero está bueno igual, para verlo. Ahora, si el apellido, si el apellido del otro, eh, punto, comparar con la otra persona, este apellido, es igual a menos uno, entonces retorno al revés, retorno uno. ¿Sí? Y si no dio ni menos uno ni uno, retorno cero. ¿Se entiende? No va a funcionar, pero vamos a probarlo. Entonces ahora fíjense que como las personas ya son comparables, ¿sí? Personas ya implementa comparables, sin importar el código que yo le puse dentro del compare to, ya el sort me anda. ¿Sí? O al menos me lo acepta. Pero ¿qué pasa ahora cuando lo corra? A ver, voy a intentar hacer una cosa para que se vea más lindo. La persona le voy a mandar acá un barra N. A ver si funciona.
Hago un salto de línea. No, pues la llavecita. Sí, ahí me lo tomo. Fíjense que le hice un sort y me lo ordenó o me lo dejó del mismo orden que yo lo agregué. Lo ordené por apellido descendente, o sea que tendría que ir primero, no, está bien, primero Pérez, justo los puse descendente, vamos a ponerlo. Claro, ahora sí están ordenados. Están dando casualidades, ¿no? Pero cuando lo agregas, no lo agregaría a lo último. Entonces, sí, ¿Cómo lo agregaría lo último? en el lado. Algo agregar, Juana, Gonzalo, Matías. lo estoy ordenando. Ah, está bien. Tengo que poner bien desparramado. Está funcionando, de casualidad. Persona. ¿No está pidiendo primero el print y después sort? ¿Cómo? No, lo estoy imprimiendo. Ah, qué tonto. Claro, primero, o sea, es extraño. Ahí está. Igual lo imprime. No, que estoy corriendo. No, algo raro pasó. Algo raro ahí, porque está imprimiendo siempre lo mismo. Pérez, Miles y Gijena. Ser así. A ver si lo ordeno al revés. No, ves que no lo está ordenando. No lo está ordenando porque ahí le cambié el signo y lo sigue imprimiendo de la misma forma. Igual, no sé por qué lo está imprimiendo en ese orden. No, esto ha quedado algo. El lado de orden, ahí tiene razón Fausto. Claro, yo cambié esto. Sí, qué carajo. Gracias. Cambiando el orden en que creaba los objetos, pero no el orden en que los agregaba. Ahí está. Los agregaba siempre igual. Y estaban justo descendentes. Fíjate ahí, los Pérez me quedaron separados, ¿sí? Tendrían que estar juntos, porque son iguales. Igual ahora hice el cambio. Vamos a cambiar acá como estaba antes. Vamos a ponerle que si es 1, retorno -1, y si es -1, retorno 1. ¿Sí? Ahí tendría que quedar descendentemente. Cuando yo lo corro, me va a tirar el mismo resultado. ¿Sí? No lo ordenó. ¿Por qué no me lo está ordenando? ¿A dónde les parece que habría que mirar si me está funcionando mal el ordenamiento? ¿Tendría que revisar el método sort a ver si está funcionando mal? ¿Qué les parece? Y no, la idea sería que no, que el sort es ¿Y algo. el método equals, capaz? El sort está hecho en Java, se supone que está bien hecho, ¿no? Entonces, ¿quién me está controlando? Si el sort está bien hecho, yo asumo que el sort está bien hecho. ¿Quién me está controlando cómo los ordena? El código que hice yo acá, ¿sí? Ahora, ¿por qué no está funcionando? Si acá digo, si el apellido es igual a 1, retorno -1. ¿Sí? Vamos a imprimir a ver qué me devuelve esta comparación. Me tendría que devolver 1 menos 1, 0. Según la lógica esta que pusimos, ¿no? Los paréntesis, sí. Ahí debería imprimir los numeritos resultados de la comparación. Fíjense lo que va a dar.
menos 3, menos 6 y 9. Claro, tendrías que comparar si... ¿Sí? Acuérdense, se los dije en la clase pasada y ahora lo volví a repetir, que la comparación me da número positivo, negativo o 0. ¿Sí? No pasa nada, Gustavo, ¿no? Acá yo también tengo al nene dando vueltas. Ahora no sé cómo está, lo debe haber amordazado la madre, porque no se siente. Bien. Entonces, negativo, fíjense, lo primero que compara es a Juan con Gonzalo, ¿sí? Pérez con Milesi, y me da -1. Perdón, -3. ¿Sí? Después compara a Gonzalo. Ah, no, porque bueno, depende. ¿Quién compara? Depende de cómo está implementado el método, ¿no? Si ahí lo giró o no. No sé quién está comparando con quién. Eh, pero lo que hice mal fue en confiar que el método compare2 me devuelve 1 o -1. ¿Sí? Claro, acá yo lo que estoy leyendo en WT Schools, 3 Schools, es que devuelve un int siempre, pero ¿qué pasa? Devuelve 0 si el string son iguales al otro string, Claro, eso es devuelve negativo Claro, y lexicográficamente es menor al otro string y devuelve mayor a 0 sí, si es, bueno, mayor a lexicográficamente. claro. Eso en el caso de los strings, ¿sí? Pero en general, la política que sigue el compare2 es que es un número positivo si es mayor, negativo si es menor, y igual a 0 si son menores. Nunca lo hagan. Cuando ustedes lo implementan acá, yo podría devolver -1, 1 y 0, no hay ningún drama. ¿Por qué? Porque -1 es un número negativo. Pero lo que no se tienen que confiar es que los objetos de Java que ya tienen implementado la interfaz comparable, les van a devolver un -1 o un 1. Porque fíjense, en el caso del string no devuelve -1 o 1. Devuelve otra cosa. ¿Sí? Entonces, en este caso yo podría decir, si la comparación es mayor a 0, devuelvo -1. Si la comparación es menor a 0, devuelvo 1, y si no, devuelvo 0. Leer la documentación, tal cual. Y ahí vamos a ver que debería ordenarse descendente. Fíjense, ahí me dio. Fíjense que tardó más en ordenarlo. ¿Sí? Hizo 2 ciclos. Sí, es un burbujeo, me parece. Y ahí puso Pérez Pérez, Milesi, Gijena. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo acá devuelvo -100 y acá devuelvo 65? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Debería seguir funcionando porque espera Debería, que sea mayor o menor, nomás. claro, debería seguir funcionando. No importa el número, importa el signo. Fíjense que va a andar igual. ¿Sí? Y si yo quiero que ordene ascendente, lo único que hago es cambiar este signo. Acá le pongo el menos abajo. Y ahí los ordenará ascendentemente. Gijena, Milesi, Pérez Pérez. ¿Se entiende? Ahora, bueno, vamos a borrar esta línea de la comparación. ¿Podría hacer esto de forma más corta? Y un poquito más eficiente, porque acá fíjense que estoy comparando 2 veces. ¿Qué podría decir directamente en vez de todo este código? Que devuelva directamente el valor Claro, que devuelva directamente el resultado de la comparación. y de última, En si lo realidad, querés hacer descendente, lo multiplicamos por menos. tal cual, Gonzalo, eso te iba a decir. Multiplicamos, si lo quiero descendente, -1 por el resultado de esta comparación. Directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí le pasé la pelota al string y le digo, a mí 2 personas se comparan por apellido. Encárgate vos, string, de compararte. ¿Sí? Y a lo que me devuelve yo lo quiero invertido, porque lo quiero descendente, entonces lo multiplico por -1. Y ahí cierra todo y va a seguir funcionando igual. Descendente, ¿no? Me va a cambiar el orden. ¿Sí? Delegación, claro. Tema de parcialito 3.
le paso la pelota al el string resuelve cómo se comparan. Fíjense que yo ni me entero cómo lo compara. Si lo hace carácter a carácter, si mira la longitud. Ahí hace su magia el string, ¿sí? Y a mí me devuelve un código. Un positivo, un negativo o un cero. Quedó un -1. Bueno, en ese caso, esas constantes no están mal. Bueno, podría poner, no sé si funciona poner menos, ¿verdad? La constante. Si lo ponen en una variable, claro, ¿qué podrían hacer si ponen en una variable? El signo. ¿Entiende lo que dice Luis? Si yo esto que, bueno, antes era un -1, lo tengo como variable. Lo podría cambiar, ¿sí? Y cambiar en el momento que quiera, si lo quiero ascendente o descendente. ¿Entiendes? Si yo lo seteo que quiero ascendente, le pongo un 1, si quiero que sea descendente, le pongo un -1. Sí, ¿se entiende? Igual no hace falta eso porque ahora vamos a ver que hay una forma de cambiarlo directamente. Sí, a ver, este -1 no es constante en código, lo mismo que este 0. Sí, eso no son constantes en código. Si bien son constantes en código, no van a definir Y -1 siempre y cuando no le pidamos que se pueda cambiar. Claro, el -1, si yo le hubiera dicho que pueda ser ascendente o descendente, Lo pone en ahí variable y cambia, listo. entonces ahí sí, ese -1 tiene un significado. Pero si siempre iba a ser -1, fíjense que incluso puedo hacer así. Bien, entonces ahí está funcionando. Ahora, a ver, pues justo le puse Juan y Juana, vamos a ponerle... eh, a ver qué pasa ahí. ¿Sí? Ahí le cambié el nombre, fíjense que los dos Pérez, uno es Juan y el otro es Adela, no, pero lo estoy haciendo descendente, tengo Fabián María. Me queda al revés. Hacerlo descendente de María. Bien, entonces fíjense, ahí sigo ordenando descendentemente, ¿no? Como estaba antes. Pero ahora tengo a Juan Pérez, que lo puso primero, y a María Pérez, que la puso segunda. ¿Cómo podría ser para que, en el caso de que los apellidos son iguales, ordene por nombre descendente? ¿Se entiende la pregunta? Que sea una comparación un poquito más compleja, la de orden. Claro que también compare los nombres, además de Claro, los apellidos. si el apellido ya es mayor o menor, es el apellido el que decide, pero si tienen el mismo apellido, quiero comparar por nombre para que me quede completo el orden descendente. En vez de retornar 0, podría retornar la comparación esa. Claro. Tendría que venir acá el código y decir, bueno, acá sí ya no lo puedo hacer en una sola línea. Entonces tendría que decir, resultado se vuelve la comparación del apellido. ¿Sí? Y ahora pregunto, si el resultado es 0, quiere decir que los apellidos son iguales. Entonces retorno dis.getNombre parar con otra persona punto getNombre. ¿Sí? Y bueno, cambiado de signo porque lo quiero descendente en este caso. Si me da distinto de 0, Devolvés directamente el resultado. claro, menos resultado, ¿no? Porque lo quiero al revés. Mm. ¿Cómo complicaste, Gustavo, con el signo menos? Bien. Igual, ya podés Sí. tomar resultado. Ah, no, nada. No es lo mismo. Vamos a probarlo ahí si funciona.
En el caso de los dos Pérez, que son el mismo apellido, ahora debería quedar María primero. ¿Sí? Y esto lo podría hacer con todos los atributos que yo quiera. Si quisiera, no sé, tengo otra María Pérez, no sé, cuenta. Eh, ¿sí? Ahí María me quedó primero la de 23 y después la de 50. ¿Sí? Yo podría decidir, bueno, podría decidir que va por apellido descendente, nombre descendente y edad ascendente. Eso, fíjense que lo controlan ustedes. Y cuando digo ustedes, ¿quién es ustedes? El objeto que se quiere comparar es el que decide, en este caso. ¿Sí? Pero fíjense, bueno, en este caso, acá tendría que hacer otra condición, ¿sí? Ya no me queda tan sencillo y tendría que decir lo mismo. Int resultado 2 se vuelve la comparación del nombre, ¿sí? Y volver a preguntar lo mismo. Si resultado, perdón, res2 da 0, ¿quién decide? Da 0, decide la edad. ¿Sí? Y si da 0, retorno res2. ¿Cómo puedo hacer para que decida la edad? Podría retornar acá, hacerlo rápido. Fíjense que el getEdad, ¿qué me devuelve? Ahora sí tenés un integer. Me devuelve un integer, ¿sí? Y al integer no le puedo decir compare2, porque es un tipo primitivo, no es un objeto. Pero ¿qué puedo hacer para hacer la comparación en este caso? Perdón, otra persona. Acá no me salva las papas, no lo puedo delegar, porque no es un objeto. Creo que lo vimos la clase pasada de esto. ¿Qué puedo devolver en este caso que quiero comparar dos enteros, dos valores numéricos? La resta. La resta. ¿Sí? Si la quiero descendente, me conviene hacerlo al revés. El otro menos este. ¿Sí? Y ahí me queda descendente. Si pongo dis menos otra, me va a dar ascendente. Y ahí probamos y tendría que ir María, la de 50 años primero. Porque no fue primero. Juan Pérez. Ah, sí, fue primero. Primero está Juan. Ah, acá me faltó devolver el menos resultado, para que vaya al revés. Ahí. Para que vaya primero María. Entonces va primero María Pérez con 50, después María Pérez con 23, después viene Juan, ¿sí? Y acá tenemos los tres apellidos iguales, primero las Marías, ¿sí? Y dentro de las Marías que son iguales, primero la de mayor edad. Fíjense cómo lo puedo complicar todo lo que yo quiera la comparación, ¿sí? Con los atributos de la clase. Incluso podría decir, bueno, si las edades son iguales, lo ordeno por el que tiene menos materias aprobadas, o por el que tiene más materias aprobadas. Y ahí sería, a materias le pido el size, eso es un entero, y hago la resta. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, bueno, en este caso está bien, funciona así, pero ahora digo no, eh, para este caso sí me funciona, pero ahora los quiero ordenar, eh, ahora los quiero ordenar solo por cantidad de materias aprobadas. ¿Qué hago? Quiero que vayan primero los que tienen más materias aprobadas. No estaría yendo último, me parece. ¿Cómo, Gustavo? No te entendí. Y yo primero no estaría, así que.
¿Quién iría primero? ¿Qué tengo que hacer acá? Si quiero cambiar la forma de ordenamiento. Y tenés que cambiar el método. Tengo que cambiar el método. Este método no me sirve más, ¿sí? Tendría que, bueno, comento, digo, retorno, dis punto. Bueno, si lo quiero descendente sería otra punto. Eh, eh, punto. Get materias. Le podría poner un método cantidad de materias para evitarme pedirle la lista, ¿no? No, te acostumbran a estas cosas. Materias, retorno, materias. ¿Sí? Entonces, si otra persona, punto, las materias es mayor, hago la resta con dis punto cantidad de materias. Bueno, no tiene materias, así que vamos a agregarle alguno. Poner a Matías, Matías punto 1, solo. Primero Matías, después Gonzalo y después el resto. ¿Sí? Primero Matías, después Gonzalo y después el resto en cualquier orden porque todos tienen cero. ¿Sí? Y yo no aclaré qué pasa cuando tienen cero, entonces los pone en cualquier orden. Cuanto más dinámico, mejor. Bien. Entonces ahí yo cambié la forma de ordenamiento, pero ¿qué pasa? Si ahora quiero volver al orden alfabético, ¿qué tengo que hacer? Volver a la persona y volver a cambiar el código. ¿No les hace un poco de ruido eso? Es lo que nosotros tratamos siempre de evitar. Cuando hay un cambio en algún requerimiento, tener que ir a modificar el código ya escrito, que ya está funcionando y que en alguna parte del sistema lo están usando de esta forma, ¿sí? Y yo ahora quiero ordenarlo de otra forma y no puedo ir a cambiar el método que ya se ha hecho. ¿Qué tendría que hacer? A ver, los que estudiaron para el parcialito de hoy, era tema del parcialito. Te estoy mirando, Matías. ¿Qué hago cuando hay código que cambia? Llevar el comportamiento a una clase nueva. Claro, lo tengo que sacar a otra clase. Si hay algo en una clase que cambia, tengo dos formas de solucionarlos. O lo cambio con herencia, en cuyo caso no lo puedo cambiar en tiempo de ejecución. Si es un comportamiento nuevo, es un tipo nuevo de objeto. Pero si es el mismo objeto que cambia su comportamiento debido a alguna condición, ¿sí? O en un momento tiene un comportamiento, en otro momento tiene otro, lo tengo que sacar afuera. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un problema de delegación. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que el código del compare2 yo lo saco a una clase nueva. Ahora, ¿qué pasa si lo saco a una clase nueva? Ya no estoy implementando la interfaz comparable. Se lo paso a mi compañero y digo esta mañana, no, tal cual. Encárgate. ¿Sí? Entonces, para esto, en el caso particular de los comparadores, ¿no? En el caso de un comportamiento diferente que cambie, que ustedes pueden hacer una clase nueva, ¿sí? Pasarle el comportamiento a esa clase, y entonces acá lo que tendrían es una referencia a la clase que tiene el comportamiento. ¿Sí? Una referencia, creo que con Luis lo habían hecho con los sueldos, ¿sí? Y un empleado tenía un sueldo, una forma de calcular el sueldo, pero si esa forma de calcular el sueldo podría cambiar, entonces, ¿qué pongo acá?
pongo un atributo que sea un calculador de sueldo, ¿sí? Que sea el que haga el cálculo. Y el empleado, cuando le dicen cuánto cobras, dice, bueno, calculador, ¿cuánto cobro? Le pregunta al calculador cuánto cobra. Acá pasaría lo mismo. El tema es que como son interfaces de Java, ya vienen preparadas y hay una interfaz diferente, pero muy similar, que se encarga de hacer comparaciones externas al objeto. ¿Sí? Y esa interfaz se llama comparator. Es parecida. Vamos acá. Y nosotros tenemos que hacer clases chiquititas que se encargan de hacer la comparación nada más. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un comparador por materias. ¿Sí? Fíjense, defino una clase nueva que se llama comparador materias. Tengo Y una esta pregunta, clase, Marcelo. sí, Cristian. Esto que estás haciendo ahora te sirve como para comparar distintos tipos de atributos. Claro, cuando vos tenés distintas formas de comparar el objeto. Si vos La tenés otra una era única, estática, la otra la claro, compraba por uno solo. esto es estático. ¿Sí? Por ejemplo, el string implementa comparable. Y siempre lo hace de forma ascendente. ¿Sí? No Sí. hay otra forma de comparar un string. En el caso de ascendente y descendente no sería una forma nueva, porque ahora vamos a ver que se puede hacer automáticamente eso. Es simplemente multiplicar por -1, ¿no? Como hicimos acá. Nosotros acá multiplicamos por -1 y ya tenemos descendente. Entonces eso se puede hacer de forma fácil. Lo que yo estoy haciendo ahora es tener diferentes formas de comparar un objeto. Y de esa forma yo, cuando ordeno, le puedo decir, bueno, ordename esta lista de alumnos, pero ordenámelas por nombre. Ordename esta lista de alumnos y ordenámela por apellido y después por nombre. ¿Se entiende? Tener diferentes formas de ordenamiento. De comparación sería en realidad, no de ordenamiento. Se usan en general para ordenamiento. Eh, entonces, yo podría decir, bueno, la forma natural de comparar las personas, ¿sí? En un uso normal, las personas se ordenan alfabéticamente, por apellido y después por nombre. Incluso podría sacarle el tema de la edad, pero se lo podemos dejar. Esta es la forma natural de ordenar las personas. ¿Sí? Entonces, la persona implementa comparable y implementa este código que hicimos acá y funciona. ¿Sí? Imagínense que ustedes heredan este código, ya está implementado, el compare-to, de la interfaz comparable, y les dicen esto. Bueno, ahora no, ahora los quiero ordenar por cantidad de materias aprobadas. Yo no puedo modificar este código, ya está escrito. Entonces, para eso existen los comparadores. Yo defino un comparador materia, que es una clase nueva, ¿sí? Y digo que implementa comparator, ¿sí? No comparable, comparator. Y también le puedo decir comparador de qué va a ser. Esto va a ser un comparador de personas. Exportarlo, está dentro del paquete Java útil, igual que el array y todo lo que vienen usando. Fíjense que no le... nada, le digo qué tipo de cosas va a comparar, podría no decirles, pero voy a tener el mismo problema que con el comparable, que después voy a recibir un object en el método. Y esta clase, esta interfaz, también tiene un único método que tienen que implementar, que se llama compare, sin el to. ¿Sí? Es parecido el nombre. Esto tenganlo en cuenta cuando rinda el examen, volvemos a la presencialidad, que sea en papel, ¿sí? Acuérdense que hay una diferencia, uno es compare y el otro es compare to. Y la segunda diferencia importante, ¿cuál es? ¿Qué recibe el método este compare? Lo que le pasaste arriba. Recibe personas, pero recibe dos personas. ¿Sí? Claro, no recibe Claro, dis.persona. eso es lo que Y cambia, lo porque recibe, no. Entendí. recibe las dos personas que quiere comparar. ¿Por qué? Porque es una comparación externa a las personas. Fíjense que es una clase aparte de las personas. En cambio, comparable lo implementa el mismo objeto que yo quiero comparar. Esa es una diferencia muy importante entre las dos interfaces. ¿Sí? Comparable lo implementa el objeto que quiero comparar. Comparator son comparadores de cosas. ¿Sí? En este caso yo digo que es un comparador de personas. Pero es una cosa que está fuera de la persona. Entonces necesito los dos objetos que quiero comparar. ¿Sí? El que antes era dis va a ser el objeto 1 y el que antes era otra persona va a ser el objeto 2. ¿Sí? Estos nombres se los pueden cambiar, ¿no? Ya.
persona 1 y persona 2. Si se respeta, con respecto al comparable, es el protocolo este de que si esta persona 1 es menor que la persona 2, voy a devolver un valor negativo. Si esta es mayor que esta, voy a devolver un valor positivo. Y si son iguales, tengo que devolver 0. El que lo usa tiene el poder en una clase original. Claro, en este caso, el que decide cómo se comparan, ¿quién va a ser? Va a ser la clase que usa el comparador. ¿Sí? Bueno, todavía no vimos cómo se ordenarían, pero eh, el que va a hacer la comparación, fíjense que va a ser este objeto, y no la persona en sí. ¿Sí? Entonces, yo acá hice un comparador por materia. Entonces lo que voy a devolver, vamos a hacerlo ascendente, persona 1 punto cantidad materias, menos persona 2 punto cantidad materias. Si quieren podemos poner un ensayo acá de documentación para 2 personas por cantidad de materias ascendentemente. ¿Sí? Y así, como creé este comparador por materias, puedo crear todos los comparadores que quiera, un comparador por cada atributo si quisiera. Podría ser un comparador solo por edad, ¿sí? Que también va a ser un comparator de persona, y acá tengo que implementar el método comparar con, que va a ser O1 menos, perdón, O1 punto getEdad menos O2 punto getEdad. ¿Sí? Fíjense que son clases chiquititas que lo único que tienen es cómo se comparan dos personas. Y podríamos hacer un comparador por apellido, ¿sí? Porque acuérdense que acá en la persona el comparable hace una comparación completa, ¿sí? Por nombre, apellido y edad. ¿Sí? Si yo quiero comparar solo por apellido, podría tener un comparador de persona, útil, implemento el comparador, y acá, de nuevo, O1.getApellido, en este caso es un string, y le digo, compárate con O2.getApellido. Y le paso la pelota al string acá. ¿Sí? ¿Y cómo los ordeno ahora, una vez que tengo todos los comparadores ya creados? Con el otro método, ¿se acuerdan que cuando vimos collection.sort aparecían dos sort? Uno que recibía una lista y otro que recibe una lista y un comparator, fíjense. Le pueden pasar un segundo parámetro, la forma con la que ustedes quieren comparar esos objetos, esa lista. ¿Sí? Entonces vamos a usar, le voy a pasar la lista de alumnos y le voy a decir, ordenalo por comparador de materias, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Le puedo pasar el objeto así? Evidentemente no, porque me da error, ¿no? ¿Qué tendría que pasar acá? Me tomo un mate que se me seca la garganta. Mate frío y lavado. ¿Y el tipo no sería este? ¿No hace falta iniciarlos? Claro, me falta crear el comparador. El comparador, ¿por qué se lo hice así a propósito? Porque el comparador no deja de ser un objeto. Y a los objetos, para poder usarlos, ¿qué tengo que hacer? Hacerles un new, ¿sí? Entonces, en general, si a los comparadores
lo van a usar solamente para acá y no lo van a usar para otra cosa, que es lo más normal, le puedo hacer un new acá directamente. ¿Sí? Si no, vamos a hacer eso. Así les queda. Acá vamos a poner materias. Dejamos ordenados, por ejemplo, por edad. Otra alternativa es decir, bueno, declaro un comparator de 1 igual new comparador de edad, ¿sí? Y acá le paso C1. Perdón, ¿qué control? Collection sort, ¿no es cierto? Se volvió. ¿Sí? Collections. Sort, alumnos. ¿Sí? Defino el comparador, utilizo el sort y le paso el objeto que creé en la línea anterior, y después lo imprimo. O lo puedo crear en línea, como se dice, crearlo directamente en el llamado del método. Y en este caso no me queda referencia, este objeto no lo puedo volver a usar. Si yo quiero volver a ordenar, tengo que crear otra vez el objeto. ¿Sí? Pero como no tiene referencia, una vez que termina el método, si no lo vuelvo a usar, el garbage collector lo vuela, ¿sí? En algún momento, y este objeto desaparece. Acá lo sigo guardando en memoria por si lo quiero usar en un futuro de nuevo en el código. Bueno, esto vamos a ver si funciona como queremos. Acá me faltó imprimirlo. Entonces fíjense, en el primer, acá, el primer print, el collection sort lo que hizo es, le pasé la lista sola. Si yo al sort le paso solo la lista y no le paso el comparador, entonces va a usar el compare to del objeto que tiene la lista. En este caso, persona. Va a usar el compare to de la persona. ¿Sí? Que sería lo que llamamos el orden natural del objeto. El que define el objeto mismo. ¿Sí? En ese caso teníamos la comparación compleja que ordenaba por apellido, nombre y edad. ¿Sí? Ahora después lo ordené por cantidad de materias. No me lo ordenó, me dijo lo mismo. Alumnos y el comparador de materias. Acá tendría que haber ido primero herederos. Sí. Bueno, este no están dando, ahora revisamos. Y por edad, el de edad sí están dando. ¿Sí? Fíjense que el comparador por edad, 23, 23, 25, 33, 50. ¿Sí? Y que no están dando, ahora revisamos qué pasó. De nuevo, si no están dando es que hice mal el comparador por materias. ¿Sí? Porque el sort ya vemos que anda. Entonces vamos a ver el comparador por materias. Y dijimos que devuelve persona 1 cantidad materias menos persona 2 cantidad materias. Y tenían materias, ¿no? No, perdón. Acá. Matías tiene 2 materias y Gonzalo tiene una. Tendría que estar primero Matías y después Gonzalo. Ah, no, perdón, lo está haciendo ascendente. Está poniendo primero las que tienen 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el comparador por materias, puse primero la persona 1, o sea que lo estoy haciendo ascendente. Si lo quiero por cantidad de materias descendente, tendría que hacerlo al revés. Ahí. ¿Se entiende qué pasó? Ahora sí debería ir primero Matías, ordenado por materias, Matías Gonzalo, y después en cualquier orden los que no tienen materias aprobadas. ¿Sí? Entonces fíjense que acá el programador, el que usa el sort, decide cómo se ordenan los objetos.
En el caso de este método que tiene un solo parámetro, que es solamente la lista, ¿sí? Si yo no le paso el comparador, es decir, la forma en la que yo quiero ordenarlos, me lo va a ordenar por la forma que me dice el objeto mismo. ¿Sí? El compare to. ¿Alguna pregunta? ¿Entendió? Y ahora, un truquito para esto del ascendente y descendente. A cualquier comparador, ¿sí? Yo le puedo... Los comparadores tienen un método que se llama reverser. ¿Sí? Entonces yo acá podría decir collection sorts, alumnos, y al C1, esto no lo tienen que implementar, es decirle C1.reverser. Y eso lo único que hace es multiplicarlo por -1 el resultado. Entonces ya tienen el ascendente y el descendente. Ustedes hacen solo uno, lo hacen ascendente o descendente, y después le pueden hacer reverser y se los va a devolver al revés. ¿Sí? Entonces, bueno, en el caso de la edad, vamos a ver que acá lo estaba imprimiendo de menor a mayor, y ahora sin cambiar el comparador, ¿sí? Pues se lo indiqué acá, me va a devolver la edad ordenada descendente. ¿Sí? Y en el caso de que quieran este método, ¿sí? Utilizar el compare to, pero al revés, que sería lo mismo. O sea, tendría que, si lo quiero al revés, tendría que venir a cambiar todos los signos menos acá. Pero también tengo una utilidad, ¿cuál es? Esta acá. Tengo una utilidad que es como el sort, tengo también una posibilidad de pasar un segundo parámetro, que es para usar el comparador. Hay un comparador que yo puedo pedir, que es el comparador collections.reverseOrder. ¿Sí? Y esto lo que hace es tomar la forma en la que el alumno se compara consigo mismo, bueno, con otro alumno, y también lo multiplica por -1. ¿Sí? Entonces, no hace falta que siempre hagan todo de ascendente y descendente, con que hagan uno el ascendente siempre o el descendente siempre, y después utilizan estas utilidades, ¿sí? Collection Reverse Order, que lo que hace es cambiar el orden natural de los objetos, y a cualquier comparador también lo pueden pedir invertido, y les va a devolver, si era ascendente, les va a devolver descendente, y si era descendente, se lo va a devolver ascendente. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, el práctico 7 van a tener bastante para practicar de esto. Lo que faltaría por ahí ver para complicar un poquito más. O Sí, sea, Marce, sí, decime. perdón. O sea, Dale, el dale. comparador lo utilizás en la misma clase. El Sí, comparador lo usás, tenés que hacer clases aparte. sí, tal cual, Cristian. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo usas uno y cuándo usas otro? Si la forma de ordenar es siempre la misma, ¿sí? O al menos en principio hay un orden natural de los objetos, como los strings, que podría ser ascendentemente. O bueno, una persona, yo podría decir, las personas se ordenan alfabéticamente, por apellido y nombre. ¿Sí? Entonces, en ese caso, vos lo implementás directamente en el objeto, en la persona o en el string, ¿sí? Implementás comparable. El objeto es comparable, el objeto sabe cómo compararse con otro objeto del mismo tipo, ¿no? Ahora, si la forma en la que los objetos se comparan pueden cambiar, o puede haber diferentes formas de comparar el objeto por distintos atributos, como en este caso, yo quiero ordenarlos por apellido, en otro momento los quiero ordenar por edad, ¿sí? Entonces ahí no me sirve tener el código implementado en el mismo objeto, porque si está implementado en el mismo objeto no lo puedo cambiar. Entonces para eso existen los comparadores, que son objetos aparte del objeto principal, y que solo se encargan de compararlos. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Gracias. Lo que les decía que por ahí faltaría ahora es eh, cómo hacer un comparador compuesto, ¿sí? De estos, para que me permita combinar de forma dinámica comparadores de cualquier atributo. Sí, imagínense que yo tengo materias, edad, apellido, son los tres que hice. Bueno, esos tres. ¿Cuál me faltó? Edad, apellido, bueno, el nombre me faltó, lo podemos hacer. Vamos a copiarlo, comparador por nombre.
Y lo que vamos a decir es acá getNombre. GetNombre y acá getNombre. ¿Sí? Ahí tengo el comparador por nombre. Ahora, tengo todos los comparadores chiquititos, uno por cada atributo. ¿Cómo hago si quiero un comparador concatenado como hice con el comparable? ¿Sí? Como dice acá. Pero acá me quedó fijo, apellido, nombre y edad. Imagínense que yo en un momento quiero solamente por nombre y apellido. Y en otro momento por ahí me interesa por cantidad de materias y edad. ¿Sí? Y en otro momento quiero primero por edad y después por cantidad de materias. Tengo todas las combinaciones posibles. Y estas cosas ya se las agregás a la base de datos y listo. ¿Cómo haría? Porque ya a la base de datos no, lo tenemos que delegar dentro de nuestro sistema. ¿No sería lógico hacer un comparador materia y edad, comparador materia y nombre, comparador materia y apellido? Fíjense que me quedan todas las combinaciones. Comparador materia, apellido, nombre y edad. Tendría un montón de objetos para todas las posibles combinaciones de atributos de esta clase. ¿Y cómo comparar? Arrancando por cómo sería Sería, comparar por dos atributos. sería O como sea, unir los dos atributos. Claro, como hicimos acá, como hicimos con la persona, que sería, si el apellido me da igual, comparo por nombre. Si el apellido decide, bueno, listo, decide el apellido. Pero ahora yo quiero tener nuevos, por ejemplo, que me los ordene ascendentemente por cantidad de materias aprobadas, y si hay dos alumnos con la misma cantidad de materias aprobadas, que me lo ordene por edad, descendente. Olvídense del ascendente y descendente, porque eso vieron que lo resolvemos con el reverse. Lo quiero ordenado por cantidad de materias y después ordenado por edad. Pero por y ahí, primero que nada estarías pasándole todo lo que quieras ordenar. O sea, el nombre, en vez de llamar a alumnos solamente, en vez de pasarle a alumnos, sí. tendrías que pasarle a alumnos y los atributos que quieras cambiar. Verificar. Claro, pero ¿cómo le paso los atributos? Ya no tengo más métodos sort. Los dos métodos sort que tengo son estos. Bueno, acá vamos a sacarlo. Vamos a dejar el original. Sort alumnos, si este lo ordena ascendente y el otro lo ordena descendente. Tengo un método sort que ordena pasándole solamente la lista, que en ese caso usa el compare to del comparable del objeto, y tengo otro método sort que recibe un comparador. Y en el segundo parámetro ahí no podrías pasarle los dos comparadores en uno solo. ¿Y cómo haría eso? Sí, esa sería la idea. Claro, no sé. Ahí Nicolás tiene una idea, un comparador padre que use todos los comparadores de los hijos. Por ahí puede ir la idea. Acá yo tengo que pasarle un comparador únicamente. No puedo pasarle dos. Pero ¿qué puedo hacer? Ahí con la idea de Nicolás. A ver, piénsenlo un poquito. Sí o sí le tengo que pasar un comparador. Pero fíjense que yo tengo libertad de pasarle cualquier objeto que implemente la interfaz comparator. A ver, un comparador que implemente. Implemente que Y new comparador múltiple y le pasás los atributos que querés. Alumnos. Bueno, vamos a hacer entonces una Qué clase sé nueva yo. que sea un comparador múltiple. Y múltiple puede ser. Comparador múltiple. Bien. Esta clase comparador múltiple, para poder usarla en el sort, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser un Ser comparador. la implements comparator. Comparator de personas.
Y tengo que implementar entonces el método comparar. Fíjense que hasta ahí es igual a lo que venimos haciendo. Yo tenía un apellido que recibía dos personas y acá decido cómo se comparan por apellido. ¿Sí? Y acá tengo un comparador múltiple que también es un comparador de personas, recibe dos personas y tiene que compararlas. Ahora los otros podrían extender de ese. Los otros podrían extender de este. ¿Sí? A ver, redondeamos un poquito más. Y comparador por apellido, por ejemplo, que extienda a comparador múltiple. Comparador por Y no, apellido. y no sé si haría falta implementar ya el comparator ahí. Bien, bien, Cristian. Entonces, si yo extiendo comparador múltiple, comparador, ¿dónde lo tengo? Si yo extiendo comparador múltiple ya implementa comparable. Espera, voy a cerrar un poco acá que tengo muchas cosas abiertas. Cerrar todo, vamos a dejar el apellido y el múltiple. Comparador múltiple ya implementa comparator. Entonces no hace falta que el apellido vuelva a implementar comparator, porque lo hereda. ¿Sí? ¿Se entiende? Si este ya es comparador múltiple, no hace falta que este también lo sea. Esto está de más. Ahora, ¿cómo los engancho? Porque ahí heredé nada más. Pero acá, me falta todavía decidir qué hace el comparar acá. A ver. El comparador múltiple. ¿Vas a ver cómo comparar dos personas? No, personas no, los atributos de las personas. Claro, pero ¿vas a ver qué atributos quiero comparar? No. No, debería ser abstracta. Claro. ¿O no? Si yo no sé qué atributo voy a comparar acá. No, no, ¿cómo miro esto? ¿Sí? Entonces, si esta va a ser abstracta, si yo este método no lo puedo implementar, abstract, hace es interfaz, y vamos a ver si es interfaz. A ver, primero, si pongo abstract porque no puedo implementar este método no lo tengo que poner acá. ¿Sí? Si lo van a implementar los hijos, no repito el código acá, porque va a ser abstracta porque no implemento el método que me pide comparador. ¿Se entiende eso? Fíjense que si yo le saco el abstract, me dice, pará, che, me tenés que implementar el compare_to, porque estás diciendo que implementás comparator. Ahora, si yo le digo, no, yo soy abstracto porque no sé cómo implementar el comparator, me deja, ¿sí? Pero lo tienen que implementar los hijos. Fíjense que el comparador apellido no me da error, ¿sí? Porque estoy implementando el compare. Que lo hereda acuérdense el jueguito que hicimos el otro día de los monstruos, ¿sí? Comparador múltiple implementa comparator, entonces lo tengo que implementar acá. Igual no resolví el tema del siguiente. ¿Qué pasa con el siguiente? Con la multiplicidad. Yo acá, ¿cuál es la idea de este comparador múltiple? Pensemos en eso. Imagínense que vamos a un caso más concreto. Quiero que compare primero por nombre y después por apellido. Perdón, primero por apellido y después por nombre. ¿Sí? Ascendentemente. ¿Cómo haría esa comparación utilizando el comparador múltiple? Y que primero llame a comparar materias y después llame a comparador nombre.
Claro, ¿y cómo hago eso? Ah, Pues, la idea sería que tengo que usar dos comparadores, ¿no? claro. Que este se encargue de llamar a los demás. Que este sepa a qué tiene que llamar. Claro, tiene que saber, en realidad, si son distintos, si no son iguales, la primera comparación, acuérdense cómo lo hicimos acá. Vamos a ver, ¿dónde está el persona? ¿Cómo lo hicimos acá? Si son distintos, ya está. Devuelvo eso. El tema es cuando son iguales, que ahí tengo que usar otro comparador. Entonces, imagínense esto como si fuera una cadena de comparaciones, ¿sí? Los comparo. Si me dan iguales, tengo que llamar a otro. Si el otro también me dan iguales, tengo que llamar a otro. Claro, pero la pregunta es, ¿cómo le paso por parámetro qué atributo tengo que comprar? Y que no tenés que pasar el atributo. ¿Qué tenés que te compara por un atributo en particular? ¿No tenés ya una clase que te compara por un atributo particular? Claro, Ya las tenés. Son estos. comparador. Claro, son estos, chiquitos. Entonces Bueno, pero vos tenés que saber a cuál llamar, porque si no llamarías a las 5. tenés que O llamar a, queremos que llame a las 5. tenés que saber a cuál llamar. No, porque cuando vos lo crees a este objeto, vos vas a decir, bueno, yo quiero que sea por nombre y después por apellido. Pero también quiero que me sirva si lo quiero combinar edad y apellido con él. ¿Sí? Pero entonces, piensen cómo sería, vamos a volver a implementar, vamos a sacar este abstract y vamos a volver a implementar el método. Compare to. Entonces, yo tendría que comparar a la persona uno, el uno y el 2. Entonces, un juego parecido a lo que hicimos antes. Resultado se vuelve per1 punto. ¿Voy a usar el compare to? ¿Me sirve el compare to? ¿Qué tendría que usar? A ver, vamos a hacer un dibujito. Eh, otra cosa había acá. Ahí está. Eh, Imagínense que estos son, los hago circulitos porque son objetos. Tengo un comparador, nombre, y un comparador por nombre. Ahí veo. Tengo otro, que es un comparador por apellido. ¿Sí? Entonces yo quiero que, bueno, al revés, ¿no? Primero por apellido, después por nombre. Yo quiero que si el comparador por apellido me da igual, ¿sí? Si me da igual, entonces va a hacer la comparación acá. Va a decir que use el siguiente comparador, ¿sí? Y si son iguales, usa el siguiente, y si son distintos, directamente retorno. Si son distintos, eh, retorno el valor de la comparación. ¿Sí? Pero ahora, este comparador apellido, como nosotros estamos haciendo la jerarquía de clases, nosotros tenemos un comparador múltiple, ¿sí? Del cual heredan, vamos a hacerlo para este lado, el comparador apellido y el comparador nombre. Diferencia. ¿Sí? Vamos a ver la otra flecha. Eh,
Tenemos una herencia ahí. Entonces, este comparador apellido va a ser un objeto de esta clase. ¿Sí? Pero como esta clase hereda de esta, va a tener los métodos, va a heredar los métodos que están definidos acá arriba. Y este comparador va a ser uno de estos. ¿Sí? Que va a resolver cuando sean iguales. Y si siguen siendo iguales, bueno, ahí termino, va cualquiera de los dos. ¿Cómo puedo modelar? ¿Qué me está faltando modelar? Esta relación. Yo soy un comparador, pero si da igual, le tengo que delegar a otro comparador la solución. ¿Se entiende? Es algo similar a lo que teníamos en la persona, pero acá lo resolvíamos nosotros adentro del código, porque teníamos el código fijo. ¿Sí? Primero por apellido, después por nombre, después por edad. Ahora, al tenerlo, esperen que perdí el power, al tenerlo, al hacerlo dinámico, que yo puedo poner cualquier comparador como primero y cualquier comparador como siguiente, ¿sí? Esto puede ser así o en algún momento puede ser al revés, que este vaya primero, ¿sí? Y esta relación sea así, ¿sí? Primero por nombre y después por apellido. Pero son objetos que yo los compongo como yo quiero. Pero ¿qué relación es esta? ¿Qué me falta modelar acá? En este diagramita de clases. Imagínense que acá hay todos los que yo quiera, ¿no? Todas las subclases que quiera. ¿No se dan cuenta? ¿Sigue alguno ahí? Sí, sí, estamos. Pasa que estoy viendo la pantalla. No sé cómo estoy viendo la pantalla todavía. ¿Puedes repetir, por favor? A ver, de nuevo. Yo estoy definiendo un comparador múltiple. ¿Sí? Que en realidad por ahí está mal el nombre que pusimos. Porque este capaz que los confunde que es un comparador múltiple y hereda el comparador. Este es un comparador de personas. Es un comparador de personas que me permite combinar diferentes formas de comparar las personas por diferentes atributos. Entonces voy a tener un comparador por apellido que compara solo por apellido, un comparador por nombre que compara solo por nombre, comparador por edad, ¿sí? Y todos los que quiera. Pero ahora, en la comparación, ¿sí? Yo quiero simular lo que hice acá en el compare_to, que lo hice con código fijo, que lo comparaba por un atributo, en este caso por apellido. Si son igual, lo compara por otro atributo, ¿sí? Si son igual, lo compara por otro, así hasta que en algún momento son distintos y entonces devuelvo el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me falta modelar en la clase comparador de persona para poder pedir una siguiente forma de comparación? ¿Qué es una forma de comparación? ¿Qué clase me modela una forma de comparación? Comparador materia, comparador edad. Claro, todos esos. Y entonces, si todos esos me modelan una forma de comparación, ¿quién me lo está modelando? Esta clase comparador de persona. ¿Sí? El comparador de persona me modela cómo comparo dos personas. Y después tengo distintas formas de comparar la persona, por apellido, por nombre, por edad. ¿Sí? Entonces, lo que me está faltando para modelar esta relación es decir que el comparador de persona tiene un siguiente comparador en el caso de que me den iguales. ¿Sí? Este es el siguiente. Si dan iguales, la comparación, bueno, esto que tenía acá, ahora viene para acá. Si la comparación me da igual, uso el siguiente. Si la comparación me da diferente, directamente retorno el valor de la primera comparación. ¿Me siguieron más o menos?
¿Y el orden del siguiente se lo estarías dando vos? El orden se lo doy yo digo después cuál va a ser el siguiente, el que use a los comparadores. ¿Sí? Como acá, en el test, yo le pasaba al sort el comparador por el que quería ordenar, bueno, yo ahora voy a crear un comparador complejo, ¿sí? Un comparador múltiple, como había dicho hoy Gustavo, Cristian. Voy a crear un comparador múltiple, ¿sí? En el cual yo voy a decir, bueno, vas a hacer un comparador por edad y después por nombre. Vos vas a hacer un comparador por cantidad de materias y después por edad. Yo le voy a decir quién va a ser el siguiente comparador. ¿Sí? Entonces, este comparador múltiple, ¿cómo traduzco esto a código? Voy a tener adentro un comparator siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser el pseudocódigo? Ahora vemos cómo le pasamos eso. Comparo la persona 1 con la persona 2. ¿Sí? Bueno, acá usé comprar chubo, esto está mal, vamos a dejarlo así. Pero el esqueleto va a ser, si el resultado me dio que son iguales, entonces ahí le digo al siguiente, encárgate vos. Siguiente punto comparar, persona 1 con persona 2. Y si me dio distinto de 0, retorno resultado. ¿Se entiende ahí el esqueletito este? No funciona, ¿no? Pero la idea. Bueno, ahora esto le pusimos comparador persona, para que quede más el nombre. No lo puedo hacer así. Tengo que cambiar el nombre. Comparador persona. Entonces, ¿cómo compara un comparador persona? Imagínense que esta clase, ¿sí? Está extendida por todas las demás. O sea que, incluso habíamos dicho que esta iba a ser abstracta. Y lo que tengo que hacer es, comparo a las personas, ¿sí? Si el resultado me da igual, devuelvo el siguiente, la comparación, el resultado de comparar con el comparador siguiente, y si no, devuelvo el resultado. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá usé el compare to, y no quiero usar el compare to, porque el compare to, acuérdense que era esa comparación compleja que hicimos al principio de la clase. ¿Qué tengo que comparar acá? ¿Cómo comparo a la persona 1 con la persona 2? ¿Cómo la comparo? Con los hijos chiquitos que habíamos hecho. Claro, pero yo acá estoy implementando el comparador de personas. No sé cuál de los hijos va a ser. Está bien encaminado, Gonzalo, pero estoy en la clase padre. ¿Sé en este punto cómo los voy a comparar? ¿Cuál va a ser el comparador primero? No sé en este punto, ¿sí? Porque voy a ser uno de mis hijos. Entonces lo que tengo que hacer es acá decir, bueno, comparar a la persona 1 con la persona 2. ¿Sí? Y este comparar, en este punto, el comparador persona no sabe cómo decidirlo. Lo va a decidir alguno de los hijos. ¿Sí? Y ahí es donde entra lo que habíamos dicho hoy, que esta clase va a ser abstracta. ¿Por qué? Porque este método comparar, lo voy a definir acá. Fíjense que es un método nuevo, no es un método de comparator. Y voy a dejar que las subclases decidan cómo se compara una persona con otra. ¿Sí? Ahora, la subclase va a ser una de las chiquititas, donde tenía el... Acá. Imagínense que el comparador persona este es uno de estos, porque es abstracta, ¿no? Comparador persona es abstracta. Entonces yo no voy a poder tener nunca un comparador persona como objeto. Pero sí voy a tener un comparador apellido que hereda de comparador persona. ¿Sí? Entonces, cuando al comparador por apellido, el método sort le diga compare,
¿qué va a decir? Bueno, que mis subclases decidan cómo se comparan. ¿Sí? Lo que yo sé es que si son distintas a esa comparación, directamente devuelvo ese valor. Pero si son iguales, lo delego al siguiente comparador. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me cambia el comparador apellido? Este método que calculé acá no es el compare, es el comparar. El que decide cómo se comparan los dos objetitos. ¿Por qué? Porque el compare tool lo implementé arriba. Perdón, el compare. El compare, este compare que me obliga a implementar el comparator, está implementado en la clase padre. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, 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 sí. Bien. Tengo que hacer lo mismo ahora con el comparador, lo hice con el apellido, comparador por nombre. Si comparador por nombre ahora va a ser un comparador de persona, perdón, comparador persona, ¿sí? Tiene que implementar el método comparar, que es un método nuevo, le pongo comparar, le podría poner comparate o le podría poner lo que quiera, ¿no? Pero que se va a encargar de hacer la comparación simple entre los, entre los objetos que recibe como parámetro. ¿Sí? Y lo mismo con el comparador materias. Fíjense que lo único que cambia es que este es el método comparar. Perdón, tengo que cambiar que extiende comparador persona. Y creo que no tenía más. El edad. Comparador persona. Este es el método comparar. Y ahora sí no tengo más. Sí. No, este es el comparador persona. Bien. Y fíjense que ahí lo cambié. Ahora, el método. Tengo una clase comparador persona, que es la que implementa comparator, o sea que yo le puedo pasar al método sort cualquier subclase de comparador persona, ¿sí? Y este comparador persona es un comparador compuesto. ¿Y qué hace? Primero delega en sus subclases cómo se compara el objeto. Cada subclase va a mirar un atributo diferente. Si me dan iguales los resultados de la comparación, dice, bueno, se encarga el siguiente. Pero el siguiente, ¿quién es? Es otro comparator, o le puedo poner también, para hacerlo más específico, un comparador persona. ¿Sí? Un comparador persona. Y ese va a ser el siguiente atributo por el que comparo. ¿Sí? Me queda resolver dos cosas. Primero, ¿cómo seteo este siguiente? ¿Dónde puedo pasar este siguiente para guardarlo ahí? ¿Dónde lo puedo pasar? ¿Podrías hacer un constructor? El constructor, claro. Public persona y le paso cuál es el siguiente. ¿Sí? Esto es un atributo como cualquiera, así que dis.siguiente se vuelve siguiente. ¿Y qué otra cosa me está faltando? Me está faltando cuando corta la comparación, porque si no, si siempre le digo siguiente, 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 ¿en qué momento se termina eso? ¿Sí? Va a haber un punto en el cual no va a haber un siguiente. Siguiente va a ser null. ¿Sí? Entonces, acá antes de pedir por el siguiente, yo tengo que preguntar si hay siguiente. Si siguiente es distinto de null, retorno el siguiente. Y si no, ¿qué pasa si no hay siguiente? ¿Qué tendría que retornar si no hay un siguiente criterio por el cual comparar? Nada, significa que bajo del todo. ¿Y qué significa que retorno? Tengo que devolver un número. Como estamos haciendo descendentes sería... Ah, bueno, pero no. Si devolvemos un número podemos ponerle coso. Para que no quede una constante, digo. Un número, siempre. No, pero en este caso no. ¿Qué número sería? A ver, si está encaminado.
Miremos de nuevo. Queremos comparar con un ejemplo, por apellido y por nombre. Entonces, si los apellidos son iguales, me fijo en el nombre. Y si los nombres son iguales, y no tengo nada más por qué comparar, ¿qué quiere decir que son, cómo son los dos objetos? Si tienen el mismo nombre, el mismo apellido, y no hay ningún atributo más por el cual comparar. Que son iguales. Cero, son iguales, claro. Ahí tiró Nicolás en el chat. Cero. Si no tengo nada más por el cual comparar, y me venía dando todo cero, quiere decir que son iguales. Entonces retorno cero, son iguales. Bien. Bueno, acá me está diciendo que me faltan los constructores. Acuérdense que los constructores no se heredan, así que tengo que definir todos los constructores en las subclases. El siguiente. Comparador por nombre, comparador por materias también. Crear el constructor. Comparador por edad. Crear el constructor. Y me está faltando uno. Comparador apellido. Crear el constructor. Bien. Ahora, todo este lío que hicimos, ¿cómo lo armo? Como hice acá, voy a definir un comparador. Comparator. Por nombre, igual, new, comparador, por nombre. Ahora le tengo que pasar cuál es el siguiente. ¿Sí? Vamos a pasarle que el siguiente en este caso es null. ¿Sí? Ese sería el último punto de comparación. Y ahora voy a crear un comparador por apellido, new, comparador, apellido, y le voy a decir que el siguiente es el por nombre. Fíjense que lo armo de atrás para adelante. ¿Sí? Por apellido, voy a comparar primero, y si son iguales por apellido, comparo por nombre. ¿Sí? Comparador, vamos a poner comparador. Porque el constructor recibe un comparador persona y no un comparator. Bien, y ahora yo podría usar directamente el collections.sort de alumnos y pasarle por apellido. En vez sería por apellido y nombre. ¿No? Porque es el compuesto. Por apellido. Y entonces ahí funcionó, que lo hace solamente por nombre y apellido. ¿Qué pasó? Actual formal argument. Porque ahora me cambió acá. Bueno, le pasamos nulas y no compara por nada después. Ahí está. Los comparadores ahora sí o sí tienen que recibir el siguiente. Y bueno, acá también me pasa lo mismo. Si no, lo que pueden hacer es definir. Para evitarse esto, podemos definir en comparador persona, ¿sí? Un constructor sin nada. El constructor no recibe nada. Y dice, y punto siguiente, y ya lo hago en el código, así no me obliga a que tenga que poner un null cuando creo los comparadores. ¿Qué me está pasando? Bueno, el problema que lo tengo que hacer en todos. Voy a pasar el null para hacerlo más rápido. Null. Y ahora que me está faltando null. Eso me quedó del código anterior. Ahí está. Ahí comparó debería ser por apellido y nombre nada más. Ascendente lo estamos haciendo, así que primero Gigena, Milesi, Pérez, Pérez, Pérez. Fíjense que acá las edades quedan mezcladas, o sea que no está usando el de comparable. Bueno, acá de casualidad quedaron Juan y María ordenados, ¿sí? Pero se entiende que yo ahora, al tener los comparadores persona que los puedo comparar como quiera, si yo quiero, por ejemplo, hacer un comparador primero por edad y después por cantidad de materias, lo que haría es
defino un comparador persona. Primero el último, ¿no? Por cantidad de materias. Y un comparador de materias. Esto tiene siguiente. Después hago un comparador. Dije edad. Materias y edad. Edad. Primero edad, después materias. Igual new comparador edad. ¿Sí? Y el siguiente es materias. Ahora acá le paso materia. Y ahí puedo ordenar. Primero por edad, ¿sí? Y en el caso, bueno, no sabemos cuántas materias tenía, pero el que más tenía era Matías, ¿no? ¿Quién tenía más materias? Sí, creo que era Mati con 2. Dos y Gonzalo tenía una. ¿Sí? Ahí quedó bien. Y si lo quiero hacer por 3, lo agrego un tercero más. No hay ningún problema. Por apellido, no, estamos haciendo el apellido, materia, ahí, supónganse el nombre. Edad, materia, nombre, ¿sí? Quedaría, no, perdón, esta materia, mi nombre, esta vez que lo hice bien, y acá le paso como siguiente este comparador de la materia. Fíjense cómo los voy encadenando, ¿sí? El siguiente de la, sería primero por, no, acá me quedo primero por nombre, por apellido, copié y pegué, acá me queda primero por apellido, después por edad y después por materia. Ahí los compongo como yo quiero. No tengo ninguna limitación, le dejo al usuario, al que programa, todas las facilidades de que los combine como quieras. Ahí que dijimos, edad, materia, y si hay dos con la misma edad y la misma materia, lo va a hacer por nombre. ¿Se entendió más o menos? Ahora, bueno, vamos a una pausa que necesito descansar un poquito la garganta. Y les subo el práctico 7, así si quieren empezar a mirar algo, ahí tienen práctica de comparadores para divertirse. Son las 7, volvemos y 20, ¿parece? 20, 25, mientras les voy subiendo el práctico. Dale, dale. Descansamos la cabeza un poquito y yo la garganta.